Bueno, y para hablar del concubinato, damos la más cordial bienvenida en respuesta oportuna a la licenciada Valeria Ortiz Rubio, abogada de lo familiar. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y también está con nosotros la licenciada Lisette Ruiz Garay, igualmente abogada de lo familiar. Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, pues se habla del concubinato, de la unión libre, pero ¿en qué momento se puede definir concubinato? Cuando una pareja está compartiendo un hogar, pero todo el tiempo, porque muchos pues lo que hacen es que pues se ven los fines de semana, viajan juntos, viven pues una parte de la semana juntos, pero la otra no. ¿En qué momento realmente se establece el concubinato como tal? Ok, sí es muy específica la ley. Hablamos del que, te cuento un poquito de la historia, que el concubinato tiene existiendo desde 1928. La ley lo regula desde esos años, pero no es común y la gente no lo sabe hace unos años a la fecha, como que ya es más escuchado por la sociedad. Pero la regla específica, la ley nos otorga 4 artículos nada más de concubinato en todo lo que es el apartado de familia, pero sí dice que tiene que ser una relación constante y permanente. Pueden definir las personas esta palabra de constante y permanente de diferentes maneras, pero se refiere a precisamente lo que nos acabas de comentar. No puede ser que estén una semana así, un mes y viviendo juntos y regreso y nada más te veo los fines de semana, sino tiene que ser con el objetivo de permanecer como familia, como un verdadero matrimonio sin tener que firmar un contrato, pero sí que la constancia sea permanente, estar viviendo juntos. Esa sí es la prerrogativa. Si se van de vacaciones, si es justificado, o si salen 6 meses por periodo por cuestiones laborales, esto se justifica, pero no que sea a veces vivo contigo, a veces no. Entonces sí hay que ser como muy específicos de que tienen que ser constantes y permanentes y tienen que estar viviendo como un periodo mínimo de 2 años juntos para que se considere concubinato. Ahora, ¿de qué manera se puede probar esa unión, digamos, ese vivir juntos? ¿Cómo se comprueba? Que el domicilio, pues no conyugal, pero pues de la unión está establecido en determinado sitio y esto se ve reflejado en determinados papeles oficiales. Esa podría ser una forma, una prueba, digamos, documental. Existen procedimientos especiales llamados jurisdicción voluntaria que se tramitan ante un juez de lo familiar para acreditar este concubinato. Sin embargo, esto implica la presentación de testigos, pruebas documentales e inclusive una forma de demostrar este concubinato, aún tal vez si no tienen los 2 años viviendo juntos, es con la procreación de un hijo. Si tienen esta acta de nacimiento en donde reconocen los 2 a su hijo, con esto se demuestra de una manera, aunque no tengan los 2 años ya viviendo juntos. ¿Cuáles son las obligaciones y los derechos en el marco del concubinato? Ok, exactamente los mismos que se dan cuando existe un matrimonio. Las parejas, el concubino, la concubina tienen derechos a los alimentos, tienen derecho a heredarse, inclusive en el apartado del Código Civil que habla de sucesiones, existe la sucesión con un solo artículo, pero que habla específicamente del concubinato. Pero son exactamente los mismos que existen en un matrimonio: heredar, alimentos, daños y perjuicios, compensaciones, que es en la actualidad lo que se utiliza para un divorcio. En su experiencia laboral, ¿en qué momento se demuestra el concubinato? Yo me imagino cuando la pareja se separa y uno de los dos le quiere reclamar algo al otro, ¿no? Esa es alguna de las formas en las que se da esta relación o se demuestra, ¿no? Pero la ley nos marca una temporalidad para que, terminado el concubinato, uno de los concubinos pueda demandar esos alimentos. Tienen 1 año a partir de la separación para solicitarlo. Si lo hacen tiempo después, ya no pueden hacerlo. Esa es una de las maneras, una forma de demostrarlo. Sin embargo, la procreación de un hijo es la prueba fáctica totalmente creíble de que son concubinos. Ahora, ¿esta ley es para todo el país o depende de cada estado? Todas las leyes son diferentes por cada entidad federativa. Nosotros te estamos hablando de nuestra experiencia en el litigio en el Distrito Federal, pero sí, cada entidad federativa va cambiando. ¿Y hay algunas modificaciones de esto, digamos, notorias, grandes, trascendentes en otras entidades de la República? No, prácticamente todas varían quizá en la forma de
la temporalidad quizá del concubinato. Sin embargo, los derechos son reconocidos exactamente igual, le dan las mismas prerrogativas, le dan los mismos derechos, las mismas obligaciones inclusive. Realmente no hay muchos cambios. Un ejemplo es en algunas otras entidades federativas son 5 años viviendo juntos para que se considere concubinato. Aquí en el DF se legisló, se reformó y es nada más 2 años. Sí, bueno, una diferencia Sí. considerable, ¿no? Ahora bien, digamos que una pareja, bueno, pues está viviendo en concubinato, se separan, al día siguiente pueden iniciar otra relación y ya no tener pues ninguna, digamos, obligación con la relación previa, a menos de que se le demanden alimentos, etcétera, o a lo que se tiene derecho por ley. Exactamente. Ahorita actualmente tenemos un caso parecido donde ella, la mujer, la concubina, está solicitándole alimentos a él. Afortunadamente el criterio del juez, él dijo, me acabo de casar, entonces como yo me acabo de casar, yo ya no tengo ninguna obligación contigo. Y el atinado criterio del juez fue decir, si bien es cierto que tú acabas de contraer otra nueva obligación al haber contraído matrimonio, lo que también es un hecho es que el derecho de alimentos le corresponde a ella, estés tú con una nueva relación o no. Entonces eso es independiente, pero si la mujer es la que inicia una nueva relación de concubinato, ya no le va a poder exigir al otro que le dé pensión alimenticia porque ella ya o se unió en matrimonio o tiene una nueva relación de concubinato. Claro, o sea, ya no se puede exigir, pero sí se tiene la obligación de dar en caso de que la otra parte lo solicite. Exacto. Así es. Bueno, Ernesto Contreras dice, una mujer que fallece su pareja a través de un testamento le deja sus bienes, ¿con esto puede ir al banco, cobrar un seguro de vida, etcétera? Sí, exactamente. Ok. Cecilia pregunta, ¿qué derechos tengo al casarme con un extranjero? Nos casamos aquí en México. Eso, bueno, pues es tema de matrimonio, pero bueno, vamos a aprovechar para responderle a Cecilia. Realmente aquí del matrimonio contraído en México tiene los mismos derechos que cualquier matrimonio. Por el hecho de ser extranjero no lo exime de alguna otra obligación. El haberlo contraído aquí le da los derechos a un matrimonio cualquiera. Solamente tienen que hacer la comparación de las legislaciones de su país con nuestro país, pero tienen exactamente todas las obligaciones. ¿Qué pasa con las infidelidades dentro del concubinato? Pues, por ejemplo, hablando del Distrito Federal, ya no existen causales de divorcio. Antes existía lo que es la figura del adulterio. Aquí en el DF ya no lo existen, en todas las demás entidades federativas sí. Entonces, como hablamos de que el concubinato se equipara a un matrimonio, pues podemos decir que no pasa nada. Como ya no hay causal de divorcio por adulterio, pues si existe una relación de concubinato y hay una infidelidad que podría ser el adulterio, no tiene consecuencia jurídica alguna. Una pareja que ha estado viviendo en concubinato por más de 2 años desea separarse, al día siguiente puede iniciar una nueva relación y esto pues no tiene ninguna implicación legal. No tiene ninguna. Quizá en el momento en el que tal vez pueda haber una implicación legal es cuando existe un concubinato, digamos, la concubina ignora que tal vez esta persona con la que ella está viviendo tiene un matrimonio quizá celebrado y que tiene su acta y fue solemne. Cuando existen estas características, entonces el concubinato de ella con esta persona es inválido, porque existe una relación y la ley marca que la especificación para la existencia de un concubinato es que estén libres de matrimonio y con toda la aptitud de contraerlo. Entonces, si uno de los concubinos tiene un matrimonio y a la vez está unido a un concubinato, el concubinato no existe. Lo puede demandar por daños y perjuicios nada más, como una compensación monetaria por daño moral. ¿Hay una edad mínima para vivir en concubinato? Exactamente los mismos requisitos del matrimonio. Dice, para unirse en concubinato debes estar libre el artículo 154 lo establece, cómo puedes contraer matrimonio, es tener más de 18 años o bien que quien ejerza la patria potestad dé la autorización para que se puedan unir en matrimonio o en concubinato. Entonces los papás tienen que dar permiso a los hijos de unirse en concubinato. ¿Y cuáles serían, digamos, las ventajas o las desventajas? ¿Meramente cuestiones sociales, cuestiones morales? Sí, yo creo que la diferencia nada más es por sociedad. La diferencia entre estar casado o unido en concubinato es ir al registro civil y firmar tu acta de matrimonio. La diferencia nada más es así. Es a partir del 2000 a la fecha. Antes del 2000, bueno, pues no tenían todos los derechos a heredar, a pensión alimenticia, pero a partir de las reformas del 2000 a la fecha podemos decir que es exactamente lo mismo. Yo creo que esas son cuestiones sociales. ¿Tienen derecho al seguro social las parejas de los concubinos, independientemente de los hombres hacia las mujeres y las mujeres hacia los hombres?
Sí, tienen los mismos derechos e inclusive existieron reformas en el Seguro Social que reconocen los derechos de estas concubinas y obviamente tienen que acreditarlo, ¿no? El concubinato, que alguna de las formas que ya comentamos, para que tengan derecho a ese Seguro Social, así como todas las prestaciones de carácter social que brinda el IMSS, el ISSSTE o cualquier institución. ¿Y es exactamente lo mismo para personas de sexos diferentes y para personas del mismo sexo? Bueno, la ley establece, estaba yo pensando en ese tema que lo podríamos haber tocado. La ley establece la concubina, el concubinario. No habla de, ¿y qué pasaría con las concubinas cuando llegaran a vivir juntos? Pero tú sabes que esta reforma apenas del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción es muy reciente. Entonces, si el criterio del juez es aplicar el mismo criterio de que ya es libre el matrimonio entre las personas del mismo sexo, aplicaría en el mismo sentido exactamente. Si no, habría que hablar con los legisladores para que existiera una reforma en el apartado del concubinato y aclarar que también puede ser de personas del mismo sexo. Es una pregunta anónima. Dice, tengo 10 años viviendo con mi pareja, él tiene 20 años separado de su mujer, ¿nos podemos casar ya? Pero separado de su mujer con la que estuvo casado ante el registro civil. Esto sería importante divorciar, ¿no? saberlo exactamente. La gente cree que porque tienen 20, 25, 30 años separados, el divorcio es automático. Y esa es una falsa apreciación. Tienen que acudir a un juez familiar y tramitar el proceso, su juicio de divorcio, y una vez que estén disuelto el vínculo matrimonial, ya pueden volverse a casar. No es algo que sucede nada más por el transcurso del tiempo. O establecer el divorcio express también podría ser. Exactamente. Otra pregunta anónima, dice, tengo 15 años de vivir en concubinato, tengo una hija que no es hija de mi esposo, ¿cómo puedo hacer para que tenga el apellido de mi esposo y esté asegurada en el ICEMIM, Estado de México? Yo creo que habla del esposo cuando se refiere a su concubino, ¿no? Definitivamente, dependiendo de la edad de la menor, podría proceder que si el padre biológico no se ha hecho cargo de la manutención o no la ha visto, perder la patria potestad para que luego su concubino pueda adoptarla. Sí, ya es otro procedimiento. Bueno, pues licenciada Ortiz Rubio, licenciada Ruiz Garay, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.